Saludos. Hoy por acá por el consultorio psicoeducativo digital, el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Apoyo esas recomendaciones en el aula. Entendemos que es un trastorno del neurodesarrollo y por ende requiere, dadas sus características, un abordaje especializado y unas recomendaciones muy prácticas en el aula de clase. ¿Pueden los estudiantes con trastorno por déficit de atención, TDAH, que están en las instituciones regulares? Sí. Hay una característica previamente definida y por ende, en base a esa característica, se aplica un modelo de adaptación, el cual en base al área académica genere mayor beneficios en este grupo de estudiantes, ¿no? Pero igual nosotros no podemos obviar el área el área emocional y comportamental, lo que son los comportamientos, esta parte de impulsividad. Me permito subir un material que voy a explicar muy práctico, de verdad bastante práctico, que nos da herramientas supremamente sencillas y sobre todo que tenemos a disposición en nuestras aulas de clase para poder abordar de manera adecuada la parte conductual de los estudiantes con TDAH. Ok, estamos por acá. Y es ese manejo, ¿no?, que se le debe dar en el aula, el manejo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad a los estudiantes con TDAH. De por sí, todos los estudiantes aprenden y tienen distintos comportamientos. ¿Ok? Aquí yo tomé este extracto porque fíjense, habla de estrategias para el éxito enfocadas en estudiantes con TDAH. Y esto es del doctor Russell Barkley. ¿Ok? Él recalca que no se podrán hacer cambios si los maestros no conocen el trastorno y su base biológica. O sea, acá es donde yo insisto en que debemos informarnos, conocer, indagar más sobre los trastornos del neurodesarrollo, pero en este caso específicamente el TDAH, y que no es el resultado de padres malos, que debemos aceptar la discapacidad y dar igualdad de oportunidades. Yo diría la capacidad diferenciada, no lo veo como una discapacidad. Inclusive hay grupos de personas dentro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, del trastorno del espectro autista, personas con dislexia, que están en contra de la palabra discapacidad, por eso neurodivergente, ¿ok? O diversidad. Y es verdad, en ese procesamiento diferencial nosotros nos damos cuenta de que si aprenden de otra manera, no hay una discapacidad, solo diferentes modelos o formas de aprender. El que un niño tenga éxito o no depende de muchos factores, no solo el TDAH, pero algo que parece darle la ayuda necesaria para que la pueda tener. ¿Okay? Vamos a nombrar esas estrategias, conocer un poquito más de esas recomendaciones prácticas y esas recomendaciones que podemos tener en el aula. Entonces, por esa característica de que hay falta o retención intermitente, crear a su alrededor listas, tarjetas, signos y pegatinas. ¿Para qué? Apoyo. Estos vienen siendo apoyos para ellos, para fortalecer esos procesos de aprendizaje. Tener por ese deterioro en el tiempo o por ese desorden en el tiempo, tener un reloj en su mesa, dividirles el tiempo. Desglosar en etapas las tareas. Acá esto es importantísimo, muy importante. Subdividir las tareas para que se evidencie el logro, a su vez como avance en el desarrollo de esas subtareas para llegar a una tarea concreta. Esto es una constante que nosotros tenemos que entender en los estudiantes con TDAH. Subdividir el aspecto académico. Si lo logran, sí. Y poco a poco le vamos incrementando los niveles de exigencia cuando nos demos cuenta que se consolidan estos procesos de aprendizaje. La motivación, aprender técnicas de modificación de conducta y aplicación de consecuencias tanto positivas como negativas. Comunicación constante, mirar a la persona de frente. No tengo que llegar a gritar, a ofender para hacerme entender. Y si tengo que hacer un llamado de atención, también lo puedo lograr hacer de una manera sutil, de una forma educada.
y hacerle entender que hay consecuencias negativas que se generaron por un comportamiento inadecuado, como les digo, sin llegar al grito, sin llegar a la ofensa. Permitir mayor manipulación externa de las tareas y normalizar el problema tanto como se pueda. Cuando hayan estas dificultades o estas alteraciones de comportamiento dadas por el mismo trastorno. Tener en los centros una profesora experta en TDAH encargada de todos los niños con dicho trastorno. Sabemos que no en todas las instituciones se cuentan con especialistas en TDAH, pero lo podemos hacer de múltiples maneras. La conformación del equipo multidisciplinario que va a hacer el abordaje, que va a hacer el monitoreo, si no lo cuenta la institución educativa, también de manera externa podemos contar con un grupo de especialistas que se encargue de esta labor, dadas sus capacidades y dadas que es una de sus especialidades, de sus tantas especialidades. Porque ese equipo busca trabajar todo el espectro de la educación especial. Entonces, deben abocarse a, no se debe retener en el mismo grado. Esa es una errática constante que se sigue cometiendo. ¿Ok? Cuando se les retiene, los niños se vuelven más agresivos y las niñas más depresivas. Fíjense, hay niñas con TDAH, sí. Y por ende, ese retenerlo, ese de que repitan lo que hacen es en ellas que se generen los niveles de depresión y en los varones se vuelven más agresivos, mucho más impulsivos. Centrarse durante las 2 primeras semanas del curso en el comportamiento más que en la materia que se va a dar. Acá es importante también entender que de igual manera, cuando vemos que el estudiante no está atento, está demasiado disperso, está irritable, indaguemos conductualmente qué pasa antes de dar el contenido académico. Parece como que una obligación de que sí o sí ese día había un contenido previamente planificado y tiene que darse. No, lo ideal es evaluar las conductas que se están presentando en ese momento y ver cómo extinguir ese comportamiento inadecuado. Ahí es lo más importante. No se le debería dar tanto trabajo como los demás, al menos dividirse. Atención individualizada, atención personalizada. Todos los pupitres, las mesas, sillas, las carpetas deben estar lo más cerca del profesor y si no, mirando al profesor, para que tenga el profesor lo más cerca a este estudiante y pueda estar monitoreándolo de manera constante. Enfocar la productividad, el punto de rendimiento está en clase, no en casa. Punto de desempeño se les debe dar de lunes la tarea a realizar a lo largo de la semana, anotado a fotocopiada, así la vida familiar se podrá organizar en torno a sus deberes. Una organización, una estructura. ¿Ok? Los deberes no tienen ningún valor en primaria, son importantes en secundaria, superior a 1 hora y media es improductivo, lo ideal es utilizar 10 minutos por curso. Mayor libertad de movimientos, ejercicio físico, más descanso, clases más interactivas, mayor dinamismo, no hacer distinciones entre lo que levante la mano y no la levanten, utilizar la pizarra constant de contestación para todo, mantener un contacto físico y visual para llamar su atención. Esto es para todos los estudiantes. ¿Cuántos problemas puede hacer? Dejarles manejar el ordenador por cierto tiempo, va a servir como apoyo, va a servir como reforzador, con horarios fijos, con horarios previamente establecidos. Uso de recompensa, por un buen comportamiento en el colegio, por mayor responsabilidades realizadas en el colegio, el castigo no funciona, no existe una compensación disponible para ellos, ¿ok? En cuanto a los adolescentes, el doctor Berkeley resalta la importancia del uso de la medicación y que en el colegio tenga un profesor de apoyo o mentor con el que se pueda citar 3 veces al día para organizar, revisar sus deberes y reforzar sus habilidades sociales. Ojo, si hablamos de medicación, personas encargadas, neuropediatra, psiquiatra, ni psicólogo, ni psicopedagogo, ni docente están certificados, están calificados para definir medicación. El doctor Berkeley recomienda que a los niños con TDAH se les proporcionen adaptaciones curriculares no significativas y que es imprescindible reconocer que ser justo no es ser igual con todo, sino ser justo es darle a cada quien lo que necesita. Allí, en cuanto a ese aspecto de ser justo, de ser organizados, de ser responsables, tenemos que entender que la población con TDAH
y la característica, cómo se presenta el TDAH en cada uno de ellos, es variable, igual que todos los trastornos del neurodesarrollo. Dentro de esa variabilidad, nosotros vamos a definir las características de atención, el tipo de acciones curriculares que cada uno de ellos requiere, ¿okay? Los tiempos, las estrategias, los reforzadores a utilizar. Acá es importante entender los registros. Y el registro es la serie de tareas, de acciones, de conducta, de objetivos generales, así como de objetivos específicos que se plantea por estudiante. Cuando tenemos todo eso organizado, cuando tenemos esa planificación previamente definida, sabemos el trabajo que se está realizando con cada uno de ellos, las necesidades específicas de apoyo, las evaluaciones. El objetivo general es lo que nosotros buscamos mejorar con el estudiante con TDAH en el aula. Ojo, estos objetivos no es que pretenden extinguir o eliminar el TDAH. Este trastorno se mantiene, se mejora su independencia, se mejoran sus conductas, se mejora su comportamiento. Y esto solo se logra cuando todos los involucrados que hacemos vida cotidiana con el estudiante, comprendemos y aplicamos las estrategias de trabajo. Entonces, ¿requieren planificaciones diferenciadas? Sí, pero esas planificaciones diferenciadas también me invitan a enfocarme en sus características y por ende generar un trabajo idóneo, un trabajo de calidad. Estos son tips fáciles que nosotros podemos aplicar en la institución educativa, pero también reforzar en casa, en el centro específico, se puede un centro especializado en atención al TDAH o tiene su terapeuta particular, de que todos manejemos el mismo idioma y nos enfoquemos en reforzar esas estrategias que nos emanan los especialistas. La comunicación asertiva, evaluar los avances con la familia, así como las dificultades para determinar qué hay que reforzar, qué hay que fortalecer en casa y qué hay que darle continuidad. Las planificaciones son flexibles y abiertas a cambios, sí. Puede ser que ya haya logrado uno de los tantos objetivos planteados, entonces pasamos a instalar otro. Y así sucesivamente, a la vez que vamos observando también qué debilidades se siguen presentando para darle atención inmediata. Puede ser que alguna estrategia no esté funcionando, haya que cambiarla, en algunos de los lugares de trabajo, llámese en casa, llámese en la escuela, colegio, liceo, estas herramientas los están colocando en práctica y vemos que el trabajo se inclina desfavorablemente y no vemos los resultados necesarios. No dejen de seguir el consultorio psicoeducativo digital, una entrega de herramientas directas a la mano y sencilla, sobre todo lo que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo. Hoy, con el tema del TDAH y unas estrategias prácticas para abordar en el aula y mejorar comportamientos y procesos académicos. Saludos.